En este tema 15 vamos a hablar del concepto de heredabilidad, que ya introdujimos previamente. Para entenderlo, recordamos que el fenotipo está causado por efectos genéticos aditivos, genéticos de dominancia, genéticos de interacción epistática y efectos ambientales tanto compartidos o comunes entre individuos como específicos de cada dato. Si tomamos varianzas, decimos que la variabilidad fenotípica tiene causas genéticas aditivas, causas de dominancia, causas de interacción epistática, causas ambientales comunes y causas ambientales específicas. Pues bien, la heredabilidad en sentido estricto, o h minúscula al cuadrado, es el cociente entre la variabilidad genética aditiva y la variabilidad fenotípica. Y la heredabilidad en sentido amplio, o h mayúscula al cuadrado, es el cociente de toda la variabilidad genética y la variabilidad fenotípica. Toda la variabilidad genética implica la suma de la variabilidad genética aditiva, la variabilidad de dominancia y la variabilidad epistática. Es decir, la heredabilidad en sentido estricto es el cociente entre la varianza genética aditiva y la varianza fenotípica, y la heredabilidad en sentido amplio es el cociente entre la varianza genética total, aditiva, dominante y epistática, y la varianza fenotípica. Hay que recordar que la heredabilidad es específica para cada carácter y población, y que en mejora genética va a cobrar especial interés la heredabilidad en sentido estricto, porque la vamos a utilizar para predecir la respuesta a la selección y para predecir el mérito genético de los candidatos a la reproducción, como vamos a ver en temas sucesivos. También se vio en temas anteriores que los fenotipos se debían a estas causas genéticas aditivas, de dominancia, de interacción, ambiente común y ambiente específico, pero que los valores no los podemos conocer exactamente, ya que es una partición conceptual de los fenotipos. Y queremos cuantificar lo importante que es la variabilidad aditiva o la variabilidad genética global con respecto a la variabilidad total. Nos planteamos cómo podíamos medir la heredabilidad de un carácter cuantitativo y dedujimos que lo podíamos hacer a partir del parecido entre los individuos emparentados, y que para ello necesitábamos ser capaces de medir el parentesco entre los individuos. Ya hemos visto en temas anteriores cómo medimos el parentesco, bien por coascendencia o por parentesco numerador, y cómo cuantificamos el parecido entre los individuos a partir de la covarianza entre grupos de parientes. Para estimar la heredabilidad hay varios procedimientos. Vamos a empezar por el procedimiento de regresión. La regresión fue descrita por Sir Francis Galton precisamente para comparar y estudiar el grado de parecido de la altura de un fenotipo entre padres e hijos. En general, en una regresión tenemos una variable y que tratamos de predecir con una variable x a través de una ecuación lineal. Decimos que la variable y es igual a una pendiente por la variable x más un residuo, y lo que tratamos es de obtener el valor de b que minimice las diferencias al cuadrado o los residuos al cuadrado. Esta b tiene una interpretación dependiente, donde si b es positiva quiere decir que hay grado de parecido entre x e y se calcula utilizando la covarianza entre x e y la varianza de la variable x o variable independiente. En nuestro caso sabemos que la covarianza entre parientes la podemos describir a través del parentesco numerador entre los individuos y el parentesco de dominancia. Recordamos que tenemos esta tablita donde vemos cuál es el parentesco aditivo o parentesco numerador entre grupos de parientes y el parentesco de dominancia. Pues bien, si tenemos información fenotípica, por ejemplo de producción de leche de madres y de hijas,
podemos definir un modelo de regresión donde tratemos de explicar la variable dependiente, es decir, los datos de las hijas, en función de la variable independiente, que serían los datos de las madres. La pendiente del análisis de regresión será el cociente entre la covarianza entre las dos variables, dividido entre la varianza de la variable independiente, en este caso los datos de las madres. La varianza de los datos de las madres, si las madres son una muestra de la población, será la variabilidad fenotípica. Y la covarianza entre madres e hijas dependerá del parentesco numerador y de la varianza aditiva, porque no tienen ninguna relación de dominancia. Por lo tanto, la pendiente B será el cociente de un medio de la varianza aditiva dividido entre la varianza fenotípica, es decir, un medio de la heredabilidad. Es decir, nuestro estimador de la heredabilidad será 2 veces la pendiente que estimemos en el análisis de regresión. En este caso, con estos poquitos datos, nuestro estimador sería 0,44 porque B con estos datos sale 0,22. Vamos a ver a continuación un segundo ejemplo de regresión donde el dato fenotípico que tenemos es el promedio, la media de los datos del padre y de la madre. Imaginemos que son datos de peso al destete, en vacuno, y la media del padre y de la madre ha sido 310 kilos y su hijo ha tenido 278. Si hacemos un análisis de regresión entre estos datos, la media de los padres y las madres y los hijos, el resultado nos da 0,31. Para saber de dónde podemos extraer la heredabilidad desde este parámetro, vamos a recordar primero un par de conceptos que ya vimos previamente. Sabemos que la varianza de una suma de dos variables es la varianza de la primera más la varianza de la segunda por 2 veces la covarianza. Y que la varianza del producto de una constante por una variable es la constante al cuadrado por la varianza de la variable. Con esta información vamos a ver qué forma toman la covarianza entre el dato del progenitor medio y el descendiente y la varianza de la media de los datos de los progenitores. La covarianza entre el dato del progenitor medio y el descendiente tendrá que ver con la relación de parentesco entre los individuos que han generado este dato y los que han generado este. Son padres e hijos, con lo cual su parentesco numerador es un medio. Es decir, la covarianza entre X e Y será un medio de la varianza aditiva. ¿Y cuál será la varianza de ese dato que es el promedio del dato del padre y el de la madre? La varianza de la primera variable y sub p dividido entre 2, más la varianza de la segunda, el dato de la madre dividido entre 2, más 2 veces la covarianza. Si usamos la expresión de la varianza de una constante por una variable, vemos que este parámetro, esta parte de aquí, corresponde a un cuarto de la varianza fenotípica, porque pensamos que los padres están extraídos al azar de la población. Esta expresión de aquí corresponde con un cuarto de la varianza fenotípica, por la misma razón, porque pensamos que las madres están extraídas al azar en la población. Y por último, si pensamos que los padres y las madres de los individuos no están emparentados, la covarianza será 0. Por lo tanto, la variabilidad de esa medida, que es el promedio de los padres y las madres, será un medio de la varianza fenotípica. Por lo tanto, la regresión será el cociente de la covarianza, un medio de la varianza aditiva, por la varianza de la variable X, un medio de la varianza fenotípica, y esto iguala con la heredabilidad. Por lo tanto, nuestro estimador de la heredabilidad es directamente la pendiente, en este caso 0,31.